tal? Buenas noches. Vamos a grabar en este video la parte que corresponde a la elaboración de una carta psicométrica utilizando Excel. Mi nombre es José Antonio, mi amiga Judith, y les vamos a mostrar cómo se hace. Una carta psicométrica. En una carta psicométrica se encuentran todas las propiedades del aire. Dentro de las más importantes encontramos la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía de volumen específico. Para usos prácticos únicamente vamos a determinar la humedad relativa y el enfriamiento adiabático. La humedad relativa corresponderá a estas líneas que vemos en la pantalla de color amarillo y el enfriamiento adiabático a las líneas de color rojo. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para humedad absoluta, para humedad relativa, para cada línea de bulbo húmedo y posteriormente para las líneas de enfriamiento adiabático se utilizarán estas fórmulas, pero de aquí necesitamos despejar TG. Y bueno, vamos a pasar a la acción. Para poder realizar la carta psicométrica requerimos de datos obtenidos de tablas. Posteriormente vamos a hacer una segunda tabla donde coloquemos la presión de operación y esta estará a 760 milímetros de mercurio. Posteriormente haremos otras dos columnas donde coloquemos la temperatura del bulbo seco y la presión de saturación. Estos datos los seleccionaremos de la tabla que ya teníamos desde una temperatura de 0.01 hasta 90 grados. Para poder realizar la carta psicométrica requerimos de datos obtenidos de tablas. Posteriormente vamos a hacer una segunda tabla donde coloquemos la presión de operación y esta estará a 760 milímetros de mercurio. Posteriormente haremos otras dos columnas donde coloquemos la temperatura del bulbo seco y la presión de saturación. Estos datos los seleccionaremos de la tabla que ya teníamos desde una temperatura de 0.01 hasta 90 grados. Copiamos, pegamos en la tabla que estamos haciendo y colocaremos los porcentajes de humedad relativa que vamos a requerir desde 100 hasta 10. Para calcular la humedad relativa lo que vamos a hacer va a ser multiplicar la presión de saturación por el porcentaje de humedad, que en este caso va a ser 100 y lo dividimos entre 100. Para poder calcular los demás datos vamos a ponerle un candado al porcentaje de humedad, ya que este no va a cambiar, y arrastramos hasta la última presión de saturación y obtenemos nuestros resultados. Hacemos lo mismo para cada porcentaje de humedad. Lo único que vamos a cambiar va a ser la presión de saturación, tomando en cuenta que esta va a ser la misma en cada caso. Ya que tenemos nuestra tabla de humedad relativa, vamos a hacer una segunda tabla para calcular la humedad absoluta.
con los mismos porcentajes de humedad, de 100 a 10%. Aquí lo que vamos a hacer para calcular la humedad absoluta es multiplicar la humedad relativa obtenida en la tabla anterior por 0.622 y lo vamos a dividir entre nuestra presión de operación. Ya que la presión de operación no va a cambiar, le ponemos un seguro y lo vamos a restar de nuevo por la humedad relativa. Arrastramos los datos para los siguientes valores y hacemos lo mismo para cada porcentaje. Una vez que tengamos nuestros datos de humedad absoluta, los seleccionamos y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Ya que tenemos nuestro gráfico, vamos a ajustar los ejes X y Y para visualizar mejor cómo va quedando nuestra carta ciclométrica. Para obtener nuestras líneas de enfriamiento adiabático, realizaremos una tercera tabla donde colocaremos la temperatura, que en este caso va a ser TW, y vamos a seleccionar de nuestra primer tabla la entalpía con los valores que corresponden desde la temperatura de 0.01 a 90 grados centígrados. Copiamos nuestros valores y los pegamos en nuestra nueva tabla. Ahora haremos una tercera columna donde colocaremos YA de saturación, y YA de saturación va a ser igual a los valores obtenidos en la humedad absoluta correspondientes al 100%. Posteriormente colocaremos otras dos columnas donde pondremos YA y TG. YA tendrá valores de 0 para todos los datos. Y TG lo calcularemos de la siguiente manera. Multiplicaremos nuestra YA de saturación por la entalpía y esto lo dividiremos entre 0.227 más nuestra TW. Dar clic en seleccionar datos y en la ventanita que nos aparece vamos a ir agregando una serie nueva. Para los valores de X seleccionaremos TW con respecto a TG, y para los valores de Y seleccionaremos YA de saturación con respecto a YA e iremos colocando uno por uno cada uno de los valores que obtuvimos. Y así es como nos queda nuestra gráfica. Ajustaremos nuestro eje X para que veamos cómo se comporta nuestra gráfica desde cero.